Tres curiosidades ocultas de la película El Hobbit, un viaje inesperado del 2012 que debes de saber. Número 3. ¿Sabes que el equipo de producción regresó al mismo lugar de grabación de la primera trilogía del Señor de los Anillos? Que era precisamente una especie de terreno de una granja donde los propietarios habían dado el permiso para que la producción del Señor de los Anillos transformaran dicho terreno en lo que se llama ahora Hobbiton, y esto fue a finales de los años 90. Dado que después de terminar el rodaje de la primera trilogía del Señor de los Anillos, los propietarios de esta granja convirtieron este terreno en un lugar turístico de Tolkien, ofreciendo visitas guiadas al set, es decir, a Hobbiton. Pero ahora, en este caso con el equipo de producción de la trilogía del Hobbit, se hicieron mejoras y se agregaron también edificios, así como se remozaron algunas de las casas de Hobbiton. Así que, curiosamente, en este caso los propietarios de la granja estaban bastante felices de cerrar temporalmente su negocio de turismo. Y obviamente esto gracias a que se remozaron y se agregaron nuevas casas a Hobbiton. Número 2. Cuando se pregunta en la película cuántos magos hay, Gandalf dice que son 5, a los cuales nombra en este caso Saruman, Radagast y él mismo. Y luego él dice que realmente no recuerda el nombre de los otros dos. Simplemente dice los dos azules. Y es aquí precisamente donde entra la curiosidad, porque sus nombres es Altar y Payando, los cuales aparecen en el libro de cuentos inacabados de una colección de ideas y semi-manuscritos del escritor J.R.R. Tolkien, los cuales fueron editados en una forma de libro por su hijo Christopher Tolkien. Pero resulta que en este caso los productores de la película no tenían los derechos para utilizar este material de ese libro, por lo que en este caso los dos magos azules pertenecen sin nombre en esta película. En pocas palabras, no quisieron pagar los derechos de estos dos personajes. Y número 1, pero esto no fue el único problema de esta película del Hobbit, porque realmente esta película desde su inicio tuvo bastantes problemas, sobre todo en su preproducción, como por ejemplo hubo varias disputas legales entre New Line Cinema, Peter Jackson y los miembros de la familia Tolkien, los cuales obviamente complicaron la preproducción, y después la productora de MGM finalmente avanzó con el proyecto en el 2008. Pero ¿qué crees, amigo? Sí, obviamente surgieron complicaciones con MGM, dado que ella entró en quiebra y se congeló la producción, lo que provocó en este caso que el director mexicano Guillermo del Toro tuviera que salir del proyecto después de 3 años de preproducción, porque originalmente él iba a ser el director de esta película, desafortunadamente para nosotros. Pero la cosa no terminó ahí. Resulta que después tuvieron problemas con los sindicatos y gremios, en este caso de Nueva Zelanda, los cuales pusieron a la película en la lista negra, lo que obviamente vino a retrasar también el rodaje. Y luego, para colmo, el director Peter Jackson tuvo una cirugía de emergencia dado que tuvo una úlcera perforada. Pero lo más curioso del asunto es que después de tantos retrasos y problemas, la película fue lanzada precisamente el mismo año del 75 aniversario de la novela del Hobbit. Así que, amigo, al final de cuentas como que era el destino. En fin, ¿y a ti qué te pareció la película? Te leo en los comentarios. Por lo pronto, no te olvides de suscribirte, darle like y compartir con tus amigos. Eso nos ayuda bastante a seguir adelante. Gracias por el apoyo, únete a la comunidad. Y obviamente, antes de que se me olvide, te recomiendo este video de las 3 curiosidades de la película de Chappie del 2015, que francamente es una película bastante interesante, aunque desgraciadamente no le fue tan bien en taquilla. Gracias por el apoyo. Bye.